reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día estamos llevando el hogar, el matrimonio, que es sagrado para el Señor, a través del culto familiar, a través de buscar el rostro del Señor, a través del estudio de su palabra y a través de la oración. Estamos dando la bienvenida a la familia. Agradecidos estamos al Señor porque Dios cada día anhela ver familias consagradas, familias felices, y es el deseo en este día que el Señor edifique familias. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que a través de esta red se está llevando el hogar y el matrimonio. Como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, sean bienvenidos, hermanos, y estamos agradecidos al Señor porque en este día Dios va a hablarnos acerca del orden, acerca de la bendición que tiene para cada uno de nosotros si permanecemos cerca de sus principios. Estamos agradecidos al Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana y las misericordias de este día, hermanos, aprovechemos esa bondad y ese favor de Dios. Queremos consagrar, Sergio, este tiempo en el cual el Señor nos va a hablar. Pidamos que la dirección del Espíritu Santo nos acompañe para que podamos entender y comprender el principio y el orden del matrimonio. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte, inclina rodillas espirituales y vamos a elevar en este día una súplica, un ruego y ante todo una cobertura y protección para el hogar, para el matrimonio y para nuestros hijos. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la gracia, al trono de la misericordia, suplicando ante todo, Hijo de Dios, no tomes en cuenta, Señor, la indiferencia, no tomes en cuenta el pecado, perdónanos, Señor. Oramos ante todo y rogamos que la gracia de tu Santo Espíritu cada día alumbre nuestros caminos, cada día alumbre nuestros pasos, y como Padre, Señor, necesitamos la sabiduría. Necesitamos la gracia, Señor, para saber hablar, para saber testificar, para saber caminar en orden divino.
Te pido humildemente por el matrimonio, Señor, y rogamos que perdones nuestras faltas. Como padres cometemos errores, cometemos faltas. Y rogamos, Señor amado, que nos perdones, porque muchas veces de esos errores, de esas faltas, Señor, se afecta el matrimonio, se afecta a nuestros hijos. Te rogamos, Señor, que nos des la luz y la verdad para que cada día el orden divino de la familia esté establecido en tus manos. Te ruego que nos perdones y que la sangre de Cristo lave y limpie nuestra vida espiritual. Como Padre, Señor, te rogamos una protección, una cobertura. Y rogamos por el matrimonio, Señor. Rogamos por familias que están afectadas, por familias que están pasando dolor por una separación. Te ruego que estorbes todo plan del enemigo, que des gracia, Padre, al Padre, a la Madre, de mirarnos, Señor, como tú nos miras, con compasión y con amor. Te ruego ante todo que nos perdones, Señor, y que des gracias, Señor, para que podamos hablar y testificar a nuestros hijos, a nuestros nietos de tu verdad, Señor. Guarda el hogar, guarda la familia, consuela a aquel y aquella que está llorando por un hogar que se ha desbaratado. Interven, Señor mío, y da gracia para edificar esa familia. Te suplico, Señor amado, que favorezcas esta humilde oración que elevamos de arrepentimiento y reconciliación. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. En este día Dios nos va a hablar acerca de lo que se va a testificar en este día. Está en Proverbios 14:16 y el tema se llama males que se pueden evitar. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Queridos hermanos, en este día, a través de Proverbios, nos habla el Señor que si permanecemos, hermano, en su verdad, en su camino, esos males serán evitados. Pero si seguimos en la necedad de hacer nuestra voluntad y hacer las cosas a nuestra manera, vamos a sufrir. Evitemos, hermano, cada paso que demos no sea un fracaso, que sea, hermano, construir, edificar algo que Dios nos ha dado, que es la familia. Recordemos que somos mayordomos y que tendremos que dar cuentas de lo que Dios nos ha dado. Nada es nuestro, todo es de Él. Y pidamos en este día que la luz de su verdad nos ilumine y nos dé gracia. Males que se pueden evitar. Y eso es de lo que se va a testificar en este día. Sergio, la palabra de Dios está expuesta en este día y entre menos palabras humanas sea la palabra sagrada del Señor, la que se lleve, lleva lápiz y papel, si puedes, anota la cita bíblica y en los momentos que estás pidiendo en oración, reflexiona, hermano, y busca la promesa del Señor que está en este libro. Para eso el Señor dejó lluvias de bendición al derramar gracia en la obediencia a su palabra. Por eso el culto familiar es establecido desde un principio para hogar y familias felices. Males que se pueden evitar. Así Y es. eso es de lo que se va a testificar. Amén. Así es, hermanos. Los seres humanos sufren mucho porque se desvían del camino de Dios que el Señor ha elegido para cada uno de nosotros. El hombre toma decisiones sin consultar a Dios. El hombre se aparta de la voluntad de Dios y hace la voluntad propia. ¿Cuántos males nos acarreamos, hermanos, por tener ese tipo de actitudes? Que aún conociendo de la ley de Dios, que aún conociendo de su ley moral, muchas veces el hombre, por su propia naturaleza, toma decisiones y se apartan de los caminos de Dios. Dios nos ha señalado un camino que debemos de seguir. La palabra de Dios lo dice muy claro. Hablando nuestro Señor Jesucristo en su santa palabra, Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es a través de Él.
Es por eso, hermanos, que debemos de seguir el camino de Dios. Y usted se preguntará, ¿y cómo lo voy a conocer? ¿Cuál es el camino que debo de seguir? Ese camino, hermano, está aquí plasmado en su santo registro. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el Señor nos marca solamente un camino, el camino de la fe, de la obediencia, de la confianza, el camino que Dios caminó y nos dejó sus huellas para seguirlas. Es por eso que el hombre muchas veces se aparta de ese camino. Y ese camino, hermanos, es el que ellos eligen, pero que les trae como resultado inevitable la aflicción, la intranquilidad y el pesar. Males que se habrían podido evitar si hubieran sometido su voluntad a la voluntad de Dios y le hubieran permitido dirigir sus pasos. Es por eso que estamos tratando este tema de los males que se pueden evitar. Y es lo que la palabra de Dios, hermanos, nos va a ministrar en este tiempo. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 32 y el versículo número 8, la escritura dice, hablando el Señor a David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor, hermanos, aquí en el Salmo 32, 8, nos está diciendo que nos va a dar un entendimiento. Nosotros, hermanos, como seres creados por Dios, nos dio esa capacidad de inteligencia. El hombre es un ser racional porque puede aprender. Y si el Señor nos dejó este santo registro, hermanos, es para que busquemos la voluntad de Dios, porque el hombre está capacitado para entender. Pero aparte de entender, tenemos que aprender, porque tenemos esa capacidad. ¿Y de quién vamos a entender y de quién vamos a ser enseñados? De la voluntad de Dios que está registrada en su santo registro. Por eso dice, el camino en que debes de andar. Nosotros hacíamos, hermanos, una comparación de que el camino de Dios está registrado en este santo registro. Y la escritura dice, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor está pendiente y atento a cada necesidad del hombre, para que Él, en la voluntad de Dios, hermano, nos dé esa revelación que dejó por escrita en su santo escritura. David, hermanos, cuando escribió este salmo, se había descarriado, se había apartado de los caminos de Dios, como muchos hoy en día, que se apartan de los caminos de Dios, aún conociendo su ley, aún conociendo la ley moral. Por alguna circunstancia, se separan de los caminos de Dios. Sin en cambio, David necesitaba de una reconsagración de su voluntad a la voluntad de Dios, para que guiara nuevamente por los caminos santos y justos, para que pudiera distinguir con claridad entre el bien y el mal. Cuando nos apartamos de los caminos de Dios y reconocemos que hemos fallado, necesitamos reconsagrarnos para que Dios, hermanos, nos alumbre nuevamente el camino que Él nos ha señalado. El salmista, hermanos, nos pone una ilustración de cómo luego el hombre es necio y aún conociendo la voluntad de Dios quiere hacer su propia voluntad. Aquí en el versículo 9 de Salmos 32, la escritura dice, no seas como el caballo o como el mulo. El versículo 9 de Salmos 32, sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esta ilustración nos muestra, hermanos, que así como el animal necesita
de un trato rudo para que pueda hacer lo que su amo le está diciendo, muchas veces el hombre necesita ser tratado con rudeza. Porque al igual que el animal, y disculpen la comparación, pero está escrito, muchas veces la inteligencia le falta. Por eso ellos deben de ser sujetados con cabestro. El cabestro es una atadura, es una cuerda donde se les envolvía el hocico al animal o donde eh, se les amarraba en el cuello para jalarlos. Ese es el cabestro. Y el freno es un instrumento de metal que era controlado por el jinete para que el animal a una señal del jinete se parara. Es por eso que esta ilustración, hermanos, el salmista establece un contraste entre el animal que es bruto, entre el animal que no entiende, que carece precisamente de entendimiento y que debe de ser gobernado por la fuerza. Y el contraste está en el hombre, a quien Dios dotó de inteligencia, pero que muchas veces no entiende. Aquí en el versículo número 9 del Salmo 32, la escritura sigue diciendo, el látigo para el caballo y el cabestro para el asno. Así dice la escritura. En Proverbios 26:3. El látigo para el caballo y el cabestro o la cuerda para el asno y la vara para la espada del necio. Siguiendo esta misma ilustración, hermanos, la escritura nos dice que el látigo sirve para hacer caminar con golpes al caballo. El cabestro lo guía o lo jala por el buen camino y regula su marcha. El hombre necio necesita una corrección drástica si se quiere impedir que perjudique a otros y que se dañe a sí mismo por su insensatez. Es por eso que comentábamos, hermanos, que hay caminos que nosotros podemos evitar si permanecemos cerca de Dios. Si cuando caemos reconocemos y reparamos nuestra falta y nos evitamos muchos males que como consecuencia de esa falta pueden venir a nuestra vida. La ilustración que hemos leído, hermanos, es para el hombre necio, que muchas veces, hermanos, carece de inteligencia como la carecen los animales. El animal, hermanos, se guía por instintos. El animal no aprende, no tiene inteligencia. Son sus instintos que de alguna forma repetitiva le hacen hacer algo que su amo le manda, pero es por instinto. Y así compara la Biblia al insensato, que al igual que el animal, en ocasiones carece de inteligencia y necesita un trato rudo para que ellos retomen los caminos de Dios. Es por eso, hermanos, que el problema del mal ha sido por muchos tiempos un obstáculo en la vida del creyente. Sabemos que Dios es misericordioso y que Dios es bueno, porque la misma escritura así lo manifiesta. Pero también sabemos que el mal existe. Estamos rodeados en un mundo de maldad. Por lo tanto, deducimos que el creyente está en oposición del mal, aunque algunas veces cae en el mal. Y también sabemos que Dios permite el mal para que lo busquemos y para que no nos perdamos. Y este punto, hermanos, lo tenemos que clarificar con la palabra de Dios y es importante. En ocasiones, hermanos, nosotros no generamos el mal. Al contrario, nos esforzamos por obedecer a Dios. Pero estamos en un mundo de maldad. Y ese mundo de maldad, hermanos, es creado por el adversario. Y en ocasiones, hermanos,
como estamos inmersos en ese mundo de maldad, somos afectados por la maldad del mundo. Pero el Señor en su misericordia usa ese tipo de maldad para proteger al creyente. Vamos a ver la historia del apóstol Pablo, de cómo este siervo de Dios que estaba consagrado, que era un hombre leal, perfeccionado, que se había convertido a los caminos de Dios, fue afectado durante su vida ministerial por un mal que Dios permitió. Aquí en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 7, la escritura lo dice, hablando el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo era un hombre con inteligencia, con preparación, era un hombre espiritual, era un hombre dispuesto a escuchar la voz de Dios, era un hombre que había sido instruido en la ley, que conocía los mandamientos de Dios, que los obedecía, pero sin en cambio, hermanos, tenía un defecto. Él mismo lo manifiesta cuál era el defecto de carácter que él tenía. Dice que para que no se enalteciera, él reconocía que en ocasiones por la sabiduría que Dios le había dado, el conocimiento que él había adquirido, ese conocimiento se sentía en ocasiones orgulloso. Eso quiere decir exaltecerse, el orgullo. Pero sin en cambio, él sigue diciendo, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Pablo, hermanos, en ocasiones no podía dominar su orgullo por la sabiduría que tenía. Sin en cambio, Dios permitió que él tuviera un defecto físico, que él tuviera un mal físico, más que defecto, mal físico. Y él lo menciona como un aguijón en su carne. Y luego dice, ¿qué es ese aguijón en su carne? Un mensajero de Satanás. La Biblia dice que él padecía de una enfermedad física. Posiblemente era la vista. Sigue diciendo la escritura, que me abofeté. Es decir, cuando Dios permitía que él padeciera de una enfermedad física, él sufría mucho porque no podía llevar su ministerio como lo debería de llevar porque tenía esa enfermedad. Por eso es de que el Señor permitía esa situación y Pablo decía que lo abofeté, o sea, que le recordara que él necesitaba vencer ese orgullo para ser humilde ante los ojos de Dios. Y él concluye diciendo, para que no me enaltezca sobremanera. Él mismo reconocía que necesitaba que Dios le llamara la atención por medio de una enfermedad que Dios permitía. Dios no se la mandó, Dios permitía. Y dentro de esa situación, él se humillaba ante Dios y su orgullo disminuía. Es por eso que Pablo, hermanos, tenía una dolencia corporal, es lo que la Biblia nos dice. Él la llamaba como un emisario de Satanás. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento, no son creados por Dios, son criados por Satanás. El mal provenía del mismo adversario, pero era permitido por Dios. El propósito del adversario era estorbar la obra de Pablo que Dios le había encargado. Sin en cambio, el propósito de Cristo en medio de esa situación era permitir este mal. Y vuelvo a repetirlo, Dios permitía este mal en la vida de Pablo, pero era para protegerlo. Era para recordarle que debería de dominar ese orgullo que él manifestaba en ocasiones. Por eso Dios, dentro del dolor, permitía que Pablo lo sufriera, pero para que permaneciera cerca de Dios.
En otras palabras, para que no se perdiera por el orgullo con el cual luchaba él mismo. Ahora consideremos, hermanos, otro caso, el caso de Job. Como la Escritura nos dice que Satanás le argumenta directamente a Dios de que Job era un hombre perfecto ante los ojos del Señor, que era un hombre recto, porque así lo dice la Biblia, y que Dios lo había abundado en su familia, en sus propiedades y en sus riquezas. Y Satanás le argumenta a Dios y le dice, Él permanece cerca de ti por lo que tú le das. Y le hace una petición que lo probara. Y vamos a leer ese versículo que se encuentra en Job capítulo 2, versículos 6 y 7. Job capítulo 2, versículos 6 y 7, la Escritura dice, y Jehová dijo a Satanás, o sea, tomando en cuenta el contexto, he aquí, él está en tu mano. O sea, el Señor permitió a Satanás que probara a Job, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El Señor permitió que la fe y la lealtad de Job fueran probadas, pero el adversario tenía límites. Por eso le dice, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Por lo cual el sufrimiento que Job padecía, Dios lo usó para fortalecer y para probar su fe de que en circunstancias adversas él se mantenía firme en su confianza en Dios. Y eso fue lo que le mostró el Señor al adversario cuando le permitió que vinieran sobre él las sarnas, como lo dice la Escritura, una sarna maligna que invadió todo su cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Fue una situación muy triste, muy dolorosa, de mucho sufrimiento, pero en esas circunstancias donde Dios permite que el adversario traiga una enfermedad sobre sus hijos, fue para bendición y fue para beneficio del mismo Job. Por eso la misma palabra, hermano, nos enseña que aunque estemos en un mundo de pecado, lleno de enfermedades, lleno de epidemias, lleno de dolor, lleno de muerte, a sus hijos en estas circunstancias, hermanos, Dios los protege, para que al igual que Pablo no se pierdan, o para que al igual que Job, su fe se fortaleciera más y dependieran únicamente de la misericordia y de la bondad de Dios. Hay males, hermanos, que se pueden evitar, tanto en los tiempos de bonanza, tan en los, como en los tiempos de dolor. Dios nos muestra, hermanos, cuál es la voluntad de Dios, porque Dios nunca nos va a abandonar. Es por eso, hermanos, que con la Biblia nosotros comprobamos, y por lo que hemos leído, que en situaciones adversas, y hemos leído solamente 2 pasajes, pero hay muchos más en la Escritura, donde nos muestran que en situaciones extremas Dios permite la enfermedad, pero Dios no la manda. Y en esa situación, hermanos, Dios nos da un refrigerio para que fortalezcamos nuestra fe, para que nos acerquemos más a Dios, para que cambiemos o eliminemos cosas que estamos haciendo mal, para que pidamos perdón a Dios primeramente y a los que hemos ofendido. Y si es la voluntad de Dios, hermanos, nos va a sanar, nos va a restaurar. Y si no, al igual que Pablo, nos va a recordar que en esa enfermedad, hermanos, tenemos que esforzarnos por mostrar nuestra lealtad y nuestra obediencia a Dios. Por eso, hermanos, consideramos este tema males que se pueden evitar. Amén.
Del Señor no provienen, hermanos, los males, las enfermedades. Lo hemos visto en el libro de Job, cómo el Señor probó la lealtad de Job, como Dios prueba la fe de muchos. En medio de esa adversidad, hermanos, nuestra fe es probada. En el mundo tendréis aflicción, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero yo he vencido. Nuestra fe es probado, querido hermano. Seamos fieles a los principios de Dios en el orden que el Señor pide para el hogar, para la familia. Tristemente se ofende la presencia del Padre Celestial cuando se aprueban, hermanos, leyes que Él nunca ha aceptado, algo que el Señor no lo menciona en su palabra. El Señor siempre va a bendecir un matrimonio establecido en el orden que Él puso. Desde Génesis vemos, hermano, una familia como se forma, con el hombre y con la mujer, procrear, bendecir. Está hablando de matrimonio, está hablando de la familia y el Señor desea. Muchas veces los males que causan en nuestro hogar es por desobedientes, porque no obedecemos los principios de Dios. El Señor nos ha dado, hermanos, nos ha dado mandatos sagrados. Y si oímos, hermano, su voz, si obedecemos sus principios, nuestra vida será, hermano, una vida feliz, una vida próspera, una vida de bendición. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. La contraparte, hermanos, de lo que se habla, los males que se pueden evitar, la contraparte es que viene el ladrón a robar, a matar y a destruir. Eso es el plan que pone el enemigo. Lo vemos en la vida de Job. Arrasó, destruyó y le quitó todo. Pero el Señor dijo, su vida no la tocas. Hay cosas que permite Dios en este tiempo para mostrarnos que lo hemos dejado, y en su angustia dice la palabra de Dios, me buscarás. Cuando uno tiene problemas es cuando buscamos más a Dios. Cuando la familia está mal, buscamos más a Dios. Cuando nuestros hijos están perdidos, buscamos a Dios. Pero mientras todo está aparentemente normal, ¿para qué orar? ¿Para qué congregarme? ¿Para qué hacer el culto familiar? Si todo lo puedo arreglar yo con mis fuerzas y con mi abundancia. No, lo que deseamos nosotros en este día es que en el hogar, hermano, se esté llevando la palabra de Dios. Que cada uno de nosotros oigamos lo que Dios nos habla a través de este santo libro. Pidamos en este día que la familia, el matrimonio, esté unido cada día más. Que las pruebas que pasemos, hermanos, las aprobemos. Estamos en un crisol donde se prueba, donde habrá temperaturas altas, pero también, hermano, saldremos reflejando la luz y la verdad de Dios. El Señor promete estar con nosotros. Pide y te daré, busca y hallarás. Son promesas que están condicionadas si somos obedientes a los principios de Dios. Su palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos de Dios son la luz y la verdad para nuestro hogar. Males que se pueden evitar. Cada uno de nosotros sabe en dónde flaqueamos, en dónde estamos débiles. Pidamos en oración al Señor como padres, como esposa y esposo, que Dios quite la división de esa casa y que nos veamos como los ve Jesús, con ese amor y ese respeto. Que en el hogar, hermanos, se exalte la palabra de Dios y enseñemos a los más pequeños a ser fieles y obedientes a sus principios, para que el niño desde pequeño, su carácter se va moldeando a través de obediencia a las leyes morales de Dios. Estamos llevando males que se pueden evitar. Y damos en este día que la gracia de su Santo Espíritu se revele en su santa palabra. Amén. Amén. Así, hermanos, si estamos en una situación semejante a la situación de Job, porque no solamente fue la enfermedad la que lo atacó, vinieron un sinnúmero de calamidades en su propia vida, pero Dios, hermanos, nunca lo abandonó. Y ese es el mensaje.
Lo que la Biblia nos presenta a través de estas historias bíblicas y de las ilustraciones que estamos leyendo es que en medio de cualquier situación imposible para usted, Dios la permite, pero para protegernos. Y debemos de mantener la fe y la firmeza de que Dios nunca nos va a abandonar. Por esto, hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que seguir lo que humanamente nosotros podamos hacer para buscar la voluntad de Dios. Tal vez para seguir un régimen alimenticio para que este cuerpo deteriorado por la enfermedad se pueda componer. Tenemos que seguir las indicaciones de los tratamientos médicos o que tal vez algún neurópata nos esté mandando y tenemos que hacer esa parte. Y la parte de Dios, hermanos, es de que no nos va a abandonar. Y ahí es donde se unen la parte humana y la parte divina. Yo hago mi parte por tratar de seguir un tratamiento adecuado, pero poniendo la fe en Dios. Y el Señor, hermanos, en su voluntad, nos va a dar y nos va a señalar el camino que debemos de seguir. Pero ¿qué otro tipo de males se pueden evitar? Existe la posibilidad de que algunos hermanos tengan un comportamiento doble. Es decir, tantito están con Dios y tantito están con el mundo. ¿Cuántos males nos podemos evitar, hermanos, si tomáramos el camino de Dios? Y esto es lo que la Escritura nos enseña. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 24, la Escritura dice, ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6, 24. Porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El que no está enteramente de parte de Dios, está en oposición de Dios. Para el creyente, para el cristiano, hermanos, no hay una posición neutral. Tantito con Dios y tantito con el mundo. La Escritura nos los dice muy claramente. Nadie o ninguno puede servir a dos señores. En San Lucas capítulo 11, versículo 23, la Escritura sigue diciendo, hablando el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no está enteramente del lado de Cristo, está enteramente del lado de Satanás. No hay lugar para la neutralidad en la vida del cristiano. Por eso muchos males, hermanos, nos podemos evitar cuando dejemos esa tibieza espiritual, cuando dejemos esa neutralidad espiritual. O estamos con Dios o estamos en contra de Él. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. El que no es conmigo, contra mí es. Dios nos facultó con el libre albedrío. Por ello, en un mundo lleno de maldades, debemos de permanecer lejos de la maldad. Dios no obliga, Dios nos deja a que cada uno de nosotros decidamos, o estamos con Dios o estamos con el mundo. Proverbios capítulo 4 y el versículo 14, la Escritura dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Permanecer cerca de los límites del pecado y de los pecadores disminuye la percepción de nuestra conciencia. Es decir, no nos permite distinguir lo bueno y lo malo. Por eso la Escritura nos exalta, nos enseña que no debemos de entrar por el camino del mal,
que no debemos de seguir la vereda de los impíos, de los inicuos, de los inconversos. Debemos de fijarnos, hermanos, quiénes son nuestras amistades. Muchas veces consideramos que la gente es buena, aunque no sea cristiana. Posiblemente, hermanos, sí tenga algunos detalles de bondad, pero eso no quiere decir que por naturaleza sea buena, porque Cristo no reina en su corazón. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Nos juntamos con incrédulos, creyendo que son bondadosos, pero dejan de serlo porque Cristo no vive en ellos. Por eso la Escritura dice, no entres por la vereda de los impíos, de los no creyentes. No nos está diciendo apartarnos de Él, sino no seguir sus caminos. En ese caso, lo que tenemos que hacer, hermanos, es presentarles el Evangelio. Aquí en el versículo 15 y 16 de Proverbios 4, la Escritura sigue diciendo, déjala, no pases por ella. ¿De qué está hablando? De la vereda de los impíos. Dice, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos. ¿Quién? Los que andan en esa vereda. ¿Y quiénes andan en la vereda de los impíos? Los pecadores. Y ellos, hermanos, dice la Escritura que no duermen. Y no duermen porque no han hecho mal. No se sienten llenos, no se sienten completos, porque no han dejado de ofender a los demás y a Dios. Y pierden el sueño, pensando en sus maldades, pensando en sus estrategias de cómo abusar de los demás. Y la Escritura dice, si no han hecho caer a alguno, los pecadores, hermanos, son inducidos a hacer lo malo y no duermen hasta convencer a otros para compartir su pecado favorito. Muchos influyen en la vida del creyente para que ya no se congregue, para que ya no ore, para que ya no ayune, para que no lea la Escritura, porque en su corazón está la maldad. Y el plan del adversario, hermanos, precisamente es este, alejarnos de los caminos de Dios. Por eso la Escritura nos previene no entrar en la vereda de los pecadores, o de los impíos o de los incrédulos, porque ellos no duermen, hermanos, hasta atraparnos por medio de sus astucias que Satanás influencie para robar la semilla que Dios ha sembrado en el corazón del creyente. El apóstol Pablo, hermanos, prevenía a los creyentes en Roma para evitar que cayeran en falsedades. Y todos estos ejemplos, hermanos, son males que nosotros podemos evitar. Tenemos que fijarnos con quién nos juntamos y con quién compartimos el tiempo. Y aquí el apóstol Pablo le da una exhortación a los creyentes en Roma. Romanos capítulo 16, versículo 17. La Escritura dice, y os ruego, hermanos, Romanos 16, 17, que señaléis a aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo amonestó a la iglesia a evitar males venideros, males que ellos podían evitar, hermanos, por medio de falsas enseñanzas y de falsos maestros, porque causaban división y se recomienda apartarse de ellos. También la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que hay otros males que podemos evitar. Debemos de fijarnos en la doctrina, hermanos, que nosotros estamos aprendiendo. Y esta es la doctrina que nosotros escuchamos de los demás. La doctrina de Cristo, hermanos, siempre debe de ser enmarcada por un escrito está. Por eso el apóstol Pablo nos dice, apártate de las falsas enseñanzas, de los que se apartan de la doctrina de Dios, porque causan divisiones.
Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 16, la escritura dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Aborrecer y abominación, hermanos, son palabras muy fuertes, donde Dios nos indica lo que no acepta bajo ninguna circunstancia. Menciona 7 como sinónimo de amplitud, no porque sean 7, son más de 7, pero el 7 en la Biblia, aparte de perfección, significa amplitud. Por eso dice, y aún 7. Y luego en el versículo 17 nos está diciendo qué es lo que tenemos que evitar para no caer en los males. La escritura dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Los ojos altivos, hermanos, es la exaltación del hombre, el hombre orgulloso, el hombre altivo, el hombre presuntuoso. Manifiesta este tipo de señales, los ojos altivos. Luego dice, la lengua mentirosa. Dios aborrece, hermanos, la mentira, que aparta a la gente de Dios y la conducen a la esclavitud del pecado. Las manos derramadoras de sangre inocente, toda forma de atentado contra nuestro prójimo, golpes, jalones, forcejeos, maltrato, ya sea físico, pero también verbal, están en oposición a la palabra de Dios. Debemos de evitar ese tipo de males, hermanos, por no tener un dominio propio. No permitamos, hermanos, que haya este tipo de situaciones en la casa donde mora Jesús. ¿Cuántos males nos podemos evitar por este tipo de actitudes negativas, falsas y que Dios aborrece? Versículo 18, la escritura sigue diciendo, señalándonos los males que podemos evitar. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, aquel que no puede, que no quiere, que no desea someter sus pensamientos y librarse de hacer el mal, contrariamente se apresura a hacerlo. ¿Cuántos males, hermanos, nos podemos evitar por tener un control en nuestra propia mente, en nuestra propia vida y sobre todo por poner a Dios en primer lugar? Cuando usted caiga en este tipo de situaciones, hermanos, pregúntese, ¿cómo actuaría Cristo en su lugar si estuviera en medio de estas situaciones? ¿Sabe cómo actuaría? Porque la Escritura lo dice, con amor, con bondad, con misericordia. Así actuaría Jesús. No nos dejemos arrebatar, hermanos, por nuestros defectos de carácter. Por eso la Escritura nos lo está señalando. Y aquí en el versículo 19, concluyendo con la lista que el apóstol Pablo nos había señalado de que aún 7 cosas tenemos que evitar, la Escritura sigue diciendo, el testigo falso, que habla mentiras, y el que siembra discordias entre hermanos. El testigo falso, hermanos, es un mentiroso. Y ese mentiroso, hermanos, se presenta con acusaciones. Y aquí recordemos lo que la Biblia nos dice, ¿quién es el padre de la mentira? El padre de la mentira es Satanás. ¿Y por qué es padre? Porque los que mienten son hijos de ese padre. Los mentirosos son hijos de Satanás. Es duro decirlo, pero es bíblico. Así que, hermanos, cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra lengua, cuidémonos de prestarnos para ser falsos testigos en las mentiras de otros. Por eso decíamos que el testigo falso es un mentiroso, que presenta acusaciones sin fundamento, cuando no puede justificar sus propios actos,
cuando no puede justificar su propio proceder, siempre busca un pretexto para autojustificarse y para justificar a otros. Y estos son los males que podemos evitar. Al no tener ese dominio propio y ese temor a Dios, hermanos, podemos caer en este tipo de situaciones. El mentiroso o el testigo falso, hermanos, levantan ¿qué? ¿Y qué causan? Daño. Y esa es su finalidad, de dañar a los demás, de dañar al prójimo, porque lo leíamos en el Salmo. Dice que el inicuo, el perverso, el malvado, dice que no duerme hasta que realice el mal, porque está maquilando, está pensando cómo aprovecharse de situaciones para su propio beneficio. ¿A base de qué? De lastimar, de dañar, de perjudicar, de injuriar a los demás. Ese proceder no es cristiano. Esa es la finalidad del adversario, de poner la mentira, hermanos, como una tentación para hacer daño a los demás. Y se deleita en ella, porque es su manera de vivir. El que siembra discordia, como la palabra de Dios lo dice, entre hermanos. La discordia, hermanos, es la oposición que genera rivalidades. Esa es la discordia. Cuando alguien pone discordia en su casa, su familia, su hogar, donde quiera que esté, e inclusive en la iglesia, es para causar ¿qué? División. Es para crear una oposición. Muchas veces, hermanos, no hay un consenso en cuanto a opiniones por alguna circunstancia. Y ahí es donde es sembrada la discordia, porque cada quien va a defender su punto de vista y presenta argumentos. Y puede ser dentro de la iglesia, y puede ser con argumentos bíblicos. Pero muchos hermanos utilizan la palabra de Dios para contender, siendo que la palabra de Dios nunca debe de ser para contender. La palabra de Dios, hermanos, debe de ser para ministrarnos, para seguir el consejo que Dios nos da. Cuando hay contención en cuanto a opiniones de la misma palabra, hermanos, más vale que cerremos nuestra boca. Más vale que pidamos consejo a Dios. Más vale, hermanos, que nosotros nos refugiemos en un escrito está y que evitemos con contenciones. Por eso la palabra de Dios dice, el que siembra discordia entre hermanos. Y está hablando de los preceptos bíblicos. La discordia, hermanos, como decíamos, es la oposición que genera rivalidades y desconfianza, tal vez de algunas verdades. Es por eso que es un peligro acariciar la discordia dentro de la iglesia. Por ello debemos de evitar los males y debemos de seguir el consejo bíblico. Lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 46, versículo 1. La escritura dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En medio de cualquier situación, por muy dolorosa que sea y que tal vez sea desconcertante, Dios está contigo, Él te fortalece, Él no te abandona, aunque todo parezca estar perdido. Males que se pueden evitar. Como siempre, hermanos, es nuestra oración que la palabra de Dios siembre en nuestro corazón, hermanos, y quite sobre todo toda duda que como creyentes, como personas podamos tener. Esa es nuestra oración, que la misma Biblia nos revele la voluntad de Dios en nuestra vida y que nosotros estemos dispuestos para confiar en ella y para confiar en sus promesas. Amén. Sigamos el consejo de la palabra de Dios para que nuestro hogar esté cimentado en el fundamento, en la roca que es nuestro Cristo Jesús. Vamos a suplicar al Señor en este día por el hogar. Vamos a pedir por tu familia. Que Dios dé gracia en este día en el cual
si estás pasando angustia, si estás pasando pruebas, si hay males que se pueden evitar, que eso se habló. Hemos oído la palabra de Dios y ahí está, hermanos, la salida para la necesidad que nosotros tengamos. Busquemos el rostro de Dios a través de unirnos como matrimonio en el culto familiar. Pidamos en este día la gracia de su Santo Espíritu. Vamos a consagrar este tiempo de que Dios nos ha hablado a través de sus promesas, a través de un escrito está, que ese hogar esté establecido en firmeza y que Dios dé gracia en cualquier situación que estés viviendo. Vamos a hacer la oración. Amado Padre, aquí estamos de rodillas humildemente, suplicando ante todo que no mires, Señor, el pecado, que no traigas a memoria la falta, que perdones, Señor mío, y que des gracia, Señor, en que cada día nos mantengamos firmes, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Te ruego humildemente, Señor, para que cada día, cada hogar, cada familia, las puertas de esa casa, Señor, estén abiertas, para que Cristo domine y gobierne su Santo Espíritu y dirija, Señor mío, el hogar, la familia. Te ruego un cerco protector para el matrimonio y pedimos ante todo el perdón por todas las leyes que se aprueban que están en contra de tu palabra. Te ruego que reprendas al enemigo, que des gracia a tu pueblo, Señor, en obediencia, en principios. Oramos ante todo, Señor Jesucristo, por el perdón y te pedimos la salvación de nuestros hogares. Te rogamos por los jóvenes, por nuestros hijos y nietos. Pon un cerco protector en cada uno de ellos. Aparte el plan del enemigo, Señor mío. Y da gracia a los padres, a las madres, de que cada día, Señor mío, busquemos la sabiduría divina. Favorece, Señor, las súplicas que elevamos en este día. Y ruego ante todo, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra de edificar el hogar. Presento a aquel que llora, aquel que sufre, aquel que está pidiendo tu ayuda para formar ese hogar, para que ese hogar no sea desbaratado por el enemigo. Da gracia, Padre, para que ese fundamento esté anhelando en el corazón del hombre y la mujer, ser guiados por tu Santo Espíritu. Gracias te doy, Señor, por oír estas humildes palabras y te pido tu bendición, Señor, para el matrimonio, la familia. Rogamos, Señor mío, para que cada día nos des la luz y la verdad y tengamos el anhelo, Señor, de consagrarnos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por este tiempo de familia. Que la paz del Señor esté en tu hogar y que cada día vivamos pidiendo al Señor su bendición para tu matrimonio y para tus hijos. Bendiciones, amén.